8 de la mañana con 49 minutos, 8:49 minutos. Vamos con Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Congope. ¿Cómo está, prefecto? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué se busca ahora con esta demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional? Han hecho varias acciones, han tenido varios diálogos, varios acercamientos, han hecho movilizaciones, etcétera, pero al parecer nada convence a las autoridades del gobierno central a que les asignen los recursos que están pendientes. Buenos días, bienvenido. Licenia y Alexis, buenos días. En realidad nosotros lo que reclamamos es que se respete la autonomía de las prefecturas. En reiteradas ocasiones a los municipios, prefecturas, ahora las juntas parroquiales, nos han puesto una serie de etiquetas. Antes éramos identificados como gobiernos seccionales, ahora como gobiernos autónomos descentralizados, y lo que buscamos es que se respete. Si somos autónomos, que se respete nuestra autonomía. La Constitución establece con claridad que ninguna institución puede entrometerse en la vida de los gobiernos autónomos centralizados. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es obviamente que hay una intromisión en la vida financiera donde se nos quita hasta el 60% a ciertas prefecturas y prácticamente nos dejan desmantelados. Y lo que debemos entender es que los prefectos no estamos reclamando recursos de los prefectos o de los alcaldes o de las juntas parroquiales. Lo que nosotros estamos reclamando son esos recursos que son de nuestras parroquias rurales, porque nosotros trabajamos la mayor parte en la ruralidad, en lo que tiene que ver a lo que son los sistemas de riego y la vialidad. Esperemos que las autoridades de la Corte nos den la razón o nos quiten la razón. Pero, Licenia, nosotros tenemos como autoridades que emprender acciones, no nos podemos quedar cruzados de brazos ante esta arremetida. Sí, entendemos que es consecuencia de una difícil crisis económica, pero lo que nosotros hemos buscado hemos presentado son propuestas alternativas, firmar convenios de pago, plazos, pero lo que queremos es que se reconozca la deuda. El Ministerio de Economía nos dice que ya no nos debe nada, no es así. Para nosotros nos deben 679 millones de dólares, esa es la deuda acumulada. Para el ministerio no es ese monto, solamente son 517 millones. En el tema puntual de Pichincha, para nosotros la deuda para Pichincha es de 66 millones 396 mil dólares. Para el Ministerio de Economía no, para el Ministerio de Economía son 47 millones de dólares. Para Guayas, para nosotros son 73 millones de dólares. Para el Ministerio de Economía no es esa cantidad, son solamente 44 millones de dólares. Queremos también decirle al próximo presidente o a la próxima presidenta de la República que las prefectas y los prefectos no desmayaremos en solicitar nuestros derechos, en reclamar nuestros derechos, en representación de nuestros territorios. Por lo tanto, también en los próximos días invitaremos a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República para ver cuál es la voluntad ante esta situación. ¿Tienen voluntad descentralizadora o concentradora? ¿Tienen voluntad de respetar la autonomía o seguir pisoteando, obviamente, la autonomía de las juntas parroquiales de los municipios y las prefecturas? Ahora, prefecto, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Esta intención de recortar los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados y estrictamente en el caso de las prefecturas, tomando en cuenta de quién está en este momento como ministro de Finanzas, que es alguien que digamos, quiere a la brava recortar lo que más se puede y ajustar lo que más se puede el tamaño del Estado, quizás no se está tratando de encuadrar en ese relato que ya lo venimos escuchando y que cobró mayor fuerza durante la etapa de cuarentena, de tratar de desaparecer a los gobiernos provinciales? Bueno, nosotros no quisiéramos pensar que se siga manteniendo ese criterio, no es de hoy, ha sido desde hace muchos años. Usted recordará que incluso en la misma labor en Montecristi, cuando se construía la nueva constitución, ahí también había voces de querer desaparecer los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales cumplen y cumplimos su papel. Nosotros tenemos hoy competencias exclusivas. A lo mejor antes podría ser, porque había un cruce, una sobreposición de funciones, de trabajo, de labores. No, ahora nosotros con los municipios no nos cruzamos excepto cuando acordamos de manera concurrente solucionar
y atender las necesidades de nuestra gente. En temas de vialidad, a nosotros nos mandan a que trabajemos en el área rural. Cuando algo hay que hacer en el área urbana, porque también debemos entender que lo rural y lo urbano tienen que ir de la mano. El territorio es uno solo. A veces se piensa, ¿no?, que luego salido el perímetro urbano y es otra realidad. No, además debemos entender, Alexis y Licenia, que la vida de nuestras ciudades no está pues en el Parque Elegido, no está en la Alameda. La vida de nuestras ciudades está allá arriba en el páramo. ¿Y quiénes están arriba? Nuestros campesinos. Ahí es donde se cultiva, ahí es donde nos ayuda a cuidar la flora, la fauna silvestre, nuestro patrimonio natural. Yo creo que quienes vivimos en la ciudad le debemos mucho, mucho a la ruralidad. La ruralidad casi no nos debe nada, porque nos da cuidando nuestras fuentes de agua, nos da cuidando nuestros páramos. Ahí es donde nuestros campesinos a las 3 de la mañana ya están trabajando, mientras los urbanos recién entramos a dormir, ellos ya están trabajando. Esa es la realidad integral y así es como nosotros entendemos, obviamente, la distribución geopolítica en cada uno de nuestros territorios. En la mayor parte de provincias, los prefectos y los alcaldes caminamos de la mano, articulándonos con las juntas parroquiales y así con poco dinero vamos solucionando y dando respuesta a las necesidades. Prefecto Jurado, ¿por qué hay esa diferencia en las cifras en las que ustedes manejan con las que reconoce el Ministerio de Economía? Y por otro lado, pese a que ellos tienen esa cifra, ¿por qué no les transfieren por lo menos algo de lo que les están adeudando? Porque allá en el 2016, abril del 2016, si no me equivoco, se creó una ley de equilibrio de las finanzas públicas. Esta ley de equilibrio de las finanzas públicas lo que buscaba es cada 4 meses hacer un análisis de cuál ha sido el comportamiento del ingreso corriente y cuál es el comportamiento del ingreso no permanente, el corriente entendido como permanente y el no permanente, y en base a eso distribuir más recursos a las universidades y a los gobiernos autónomos descentralizados, y si el ingreso corriente y digamos el ingreso permanente y el ingreso no permanente baja, automáticamente también nos bajan a nosotros. Pero también debemos entender que hay normas que le dicen que usted no puede hacer recortes más allá de un cierto porcentaje. Nosotros venimos estableciendo que no nos deben recortar más del 5%. No decimos que no nos deben recortar, porque sería cerrar los ojos ante una realidad. Sabemos que las arcas fiscales no tienen recursos. Hoy mismo estamos respirando no gracias al ingreso permanente por el pago de impuestos, no gracias al ingreso no permanente, que son las exportaciones. Hoy se está cubriendo de alguna manera, ¿no?, los pagos con los gobiernos autónomos descentralizados gracias al endeudamiento, obviamente, y al crédito del Fondo Monetario Internacional, y a los créditos que están dando los multilaterales. Gracias a eso nos están pagando. En los últimos días nos pagaron del mes de octubre, nos deben del mes de noviembre y del mes de diciembre, pero en el mes de octubre ya con los recortes respectivos. Le pongo un ejemplo, Imbabura recibía hasta el mes de abril $2.200.000. En el mes de octubre la totalidad de la transferencia para poder vivir en la provincia de Imbabura como prefectura, hemos $106.000. Entonces es fácil calcular. Si antes me transferían por ley $2.200.000 y ahora me transfieren 906.000, a mí no me están recortando el 20%, a mí me están recortando más del 60%. Y no es a mí, a Pablo Jurado, es a la provincia de Imbabura, y nosotros tenemos la obligación moral y legal de reclamar los derechos y los recursos de cada una de nuestras provincias. Señor prefecto, esperamos que la Corte Constitucional acoja su pedido, se haga eco de la demanda que han hecho estas 16 prefecturas. Ve usted que en el caso de Pichincha son más de 6 meses que no recibe ni un solo recurso de parte del gobierno nacional. Estamos cerrando la entrevista, pero yo sí quisiera, en su calidad de presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, su criterio, su análisis y, claro, saber su opinión de lo que está sucediendo ahora mismo en la coyuntura nacional. Vemos que hay un proceso electoral que es realmente desastroso, tenemos un escenario político caótico. Yo le digo con certeza, no sé si vamos a tener o no elecciones, cómo van las cosas. Vemos que tenemos un CNE que no ha podido ni siquiera garantizar la impresión eficiente de papeletas.
¿Cuál es su opinión? Usted es prefecto de Imbabura, pero además es presidente del Congope. Mi opinión es obviamente unirme a la preocupación de los ecuatorianos, de las cosas que nosotros estamos viviendo, de esos enfrentamientos entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, dentro de ese mismo poder del Estado, función del Estado, ahora sí entendida, hay esas diferencias. El doctor Ángel Torres ya destituyó a 4 de los 5 vocales, obviamente haciendo uso de su derecho, han presentado su apelación, no conocemos cuál es el resultado de esa apelación. Es una pena que se esté poniendo en juego la democracia en nuestro país, un proceso democrático, insisto que coincidiendo contigo, Alexis, la gente está súper indiferente. Yo les pregunto a los candidatos cómo les recibe la gente. Estaba el fin de semana en Yaguarcocha, porque en Yaguarcocha más o menos los domingos se reúnen alrededor de 4,000, 5,000 personas, ¿no? Y es ahí donde, obviamente, como los comerciantes, el comerciante va donde hay gente para vender. En campaña, el candidato va donde hay gente, obviamente, para poder conversar. Y desgraciadamente la gente rechaza de manera frontal, no quiere que le estén haciendo bulla con los altoparlantes, no quiere que se le acerquen. Es decir, esta campaña es súper rara, ¿no? Es única en la historia democrática del país. Esperemos que esas diferencias, cuando hay mucho condimento político, estimado Alexis, esos son los resultados. Cuando hay muchas aspiraciones, muchos intereses políticos, esos son los resultados. Desgraciadamente, esa confrontación, esa falta de coordinación y de articulación, y por esa situación ponen en juego, obviamente, la vida democrática del país. Hay por ahí un candidato que todavía que no está dentro de la papeleta, pero está haciendo campaña, ¿no? Y sus candidatos asambleístas también están haciendo campaña y la gente no entiende y dice, bueno, ¿y que tomo la decisión por votar por el señor o qué hago? ¿Va a estar en la papeleta o no va a estar en la papeleta? Y son apenas pocos días ya que faltan para ir a las urnas igualmente. Hay la situación de que hay unos que dicen que los que tienen cédula terminada en par vayan la mañana como sugerencia, y los que tienen terminada en impar el dígito vayan en horas de la tarde. Ahora hay el otro pedido igualmente al Procurador General del Estado para ampliar el horario, ir de 7 de la mañana a 7 de la noche. El señor procurador ha dicho, ¿sabe qué? De mis manos ya pasó, ustedes mismos tienen la facultad, arreglen ustedes mismos. Desgraciadamente, esa es la realidad que está viviendo el país y es lamentable. Categórico. Muchísimas gracias al prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado, presidente del Congope, que nos acompañó en la última parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, prefecto. Gracias, un abrazo.